En la absoluta quietud del espacio profundo, mientras el mundo esperaba respuestas que nunca llegaron, una sonda china que orbitaba Marte giró su cámara hacia un punto preciso del cielo. Lo que registró no debería haber sido posible. Una secuencia de imágenes con colores que desafiaban toda explicación, chorros de material dirigidos en ángulos contrarios a la lógica conocida y un patrón que confirmaba, de manera independiente, aquello sobre lo que agencias occidentales evitaban pronunciarse. En octubre de 2025, la Agencia Espacial China divulgó algo extraordinario. Fotografías capturadas por la sonda Tianwen-1 en órbita marciana desde 2021 revelaron el cometa 3I Atlas con una nitidez que ningún observatorio terrestre había logrado. Pero lo más impresionante no era la claridad de las imágenes, sino el contenido. Un objeto de tono verdoso, un núcleo luminoso rodeado de chorros casi simétricos y una cola orientada hacia el Sol, no en sentido contrario, como dicta la física cometaria. Lo registrado coincidía con la anomalía observada meses antes por el Hubble en julio y con la confirmación del telescopio Gemini de 2 metros en agosto. Y ahora, vistos desde Marte, llegaban datos de un ángulo completamente distinto. 3 observatorios distintos, 3 sistemas de instrumentación independientes, un solo resultado imposible de ignorar. 3I Atlas está rompiendo las reglas de la física cometaria, y la evidencia proviene de todos los rincones del planeta. Sin embargo, hay algo aún más llamativo que la anomalía misma: el silencio que surgió alrededor del tema, y la inesperada transparencia de quienes decidieron compartir lo que otros preferían ocultar. Antes de adentrarnos en esta cadena de datos que cruzó fronteras y desacomodó narrativas oficiales, te invito a dejar tu opinión en los comentarios. ¿Crees que estamos ante colaboración científica genuina o ante una filtración estratégica de información incómoda? Para comprender la magnitud de lo que ocurrió, debemos retroceder unos meses. El 1 de julio de 2025, el sistema de detección Atlas en Hawái registró por primera vez al objeto que después sería catalogado como 3I Atlas, el tercer cuerpo interestelar confirmado en la historia humana. Su trayectoria hiperbólica indicaba un origen completamente externo al sistema solar. Su velocidad, cercana a los 215.000 kilómetros por hora, confirmó que no estaba bajo la influencia gravitacional del Sol. 3 semanas después, el 21 de julio, el telescopio espacial Hubble captó una imagen que desconcertó a todo el equipo científico. Un resplandor extendido apuntando hacia el Sol. No era un error. El análisis geométrico reveló una relación de ejes cercana a 10:1, lo que descartaba ilusiones ópticas. Era un auténtico chorro antisolar que se extendía hasta 6.000 kilómetros. Una expulsión de material en la dirección opuesta a lo que debería ocurrir con cualquier cometa. El 2 de agosto, el telescopio Gemini, ubicado en las Islas Canarias, confirmó la observación con 159 exposiciones independientes, cada una de 50 segundos. Distintos instrumentos, distinto hemisferio, mismos resultados imposibles. Y entonces, cuando el mundo esperaba más datos, llegó un apagón informativo inesperado. Por razones políticas internas, el gobierno estadounidense entró en un periodo de parálisis administrativa que afectó la operación de agencias públicas. El Mars Reconnaissance Orbiter, MRO, equipado con la cámara HiRISE, capaz de detectar detalles de apenas 9 metros, estaba en la posición perfecta para observar el acercamiento de 3I Atlas a Marte el 3 de octubre. Era una oportunidad histórica para obtener imágenes sin precedentes, pero esos datos nunca se publicaron. Ningún comunicado, ninguna imagen de alta resolución, ninguna explicación de por qué el observatorio más avanzado en órbita marciana no divulgó absolutamente nada durante el paso de un objeto interestelar. Fue en ese vacío informativo donde China actuó. La sonda Tianwen-1 no estaba diseñada para observar el cielo profundo. Su cámara de resolución media fue creada para estudiar Marte a cientos de kilómetros, no para seguir un cuerpo a 30 millones de kilómetros. Apuntar, recalibrar exposición y lograr secuencias utilizables requería una adaptación creativa del sistema, y aún así, funcionó. Lo más relevante no fue solo obtener las imágenes, sino que la agencia china decidió liberarlas casi sin procesar, sin filtros interpretativos y sin esperar revisiones prolongadas.
Subieron los datos crudos a repositorios públicos. Transparencia científica en un momento donde otros optaron por el silencio. Y estas imágenes aportaron información que abrió capas completamente nuevas al misterio. Primero, el tono. En las fotos capturadas por Tianwen-1, 3 y Atlas, muestra una coloración azul verdosa muy marcada. Los especialistas verificaron que no se trataba de un artefacto de la cámara. La corrección de color se hizo tomando como referencia estrellas dentro del mismo campo visual. El color era real y cambiante. Imágenes tomadas con intervalos de 6 horas mostraban variaciones cíclicas en brillo e intensidad, como si el objeto respirara, palpitara o expulsara material a ritmos regulares. Segundo, los chorros. No solo se observó el chorro principal dirigido hacia el Sol. Las imágenes mostraron varias estructuras secundarias configuradas en un patrón casi simétrico alrededor del núcleo. En total, se identificaron 7 chorros distintos, algunos apuntando hacia el Sol, otros inclinados lateralmente. La extensión proyectada alcanzaba alrededor de 100 kilómetros. Para un núcleo de apenas unos 5 kilómetros, aquello implicaba un penacho de material 20 veces mayor que el cuerpo que lo generaba. Pero hay un detalle aún más extraño. A la distancia en la que se encontraba, 1.8 unidades astronómicas del Sol, no debería recibir la energía necesaria para sublimar materiales a tal intensidad, a menos que tuviera compuestos extremadamente volátiles, o una fuente interna de calor, o que los mecanismos de liberación de gas fueran completamente distintos de cualquier fenómeno natural conocido. Tercero, la firma espectral. Aunque la cámara no es un espectrómetro, el análisis de bandas de color reveló picos compatibles con emisiones de níquel y magnesio, ambos metales. Aunque no son raros, su presencia dominante en la nube del cometa es incompatible con modelos convencionales. Los metales requieren temperaturas muy elevadas para vaporizarse. A esa distancia del Sol, simplemente no deberían estar presentes en forma gaseosa. Cuarto, la estabilidad estructural. El núcleo se mantenía intacto en todas las imágenes, sin fragmentación, sin escombros, sin señales de desintegración progresiva. Un cometa sometido a estrés térmico debería mostrar rupturas o desprendimiento de masas. 3 y Atlas, por el contrario, parecía resistente, cohesivo, casi sólido en exceso para un cuerpo formado por hielo y polvo. Quinto, y quizá el punto más inquietante, la cola apuntaba hacia el Sol. Esto contradice las leyes básicas de radiación y viento solar. La presión de fotones empuja partículas lejos del Sol. El viento solar empuja plasma lejos del Sol. Ninguna fuerza natural conocida produce colas orientadas hacia la fuente de presión, a menos que las partículas no estén siendo empujadas, sino expulsadas activamente. La triangulación entre observatorios terrestres, orbitales y marcianos descartó cualquier ilusión de perspectiva. El chorro antisolar era real. La publicación de las imágenes chinas dividió a la comunidad científica internacional. El físico Avi Loeb, de la Universidad de Harvard, habló a través del proyecto Galileo. Dijo que los datos chinos ofrecían confirmación crucial e independiente y que cuando 3 observatorios distintos detectan las mismas anomalías, ya no se puede hablar de errores instrumentales. Loeb sugirió que los patrones podrían indicar mecanismos controlados de liberación de gas, ya fueran procesos geológicos extremadamente raros o mecanismos tecnológicos. Mientras tanto, la Agencia Espacial Europea publicó sus propias mediciones obtenidas desde el orbitador ExoMars Trace Gas Orbiter, detectando dióxido de carbono extendiéndose 347.000 kilómetros desde el núcleo, en concentraciones jamás vistas en un cometa. Y en este punto surge un contraste revelador. Mientras una agencia callaba, otras compartían datos de forma abierta. ¿Por qué? ¿Transparencia real? ¿O una necesidad inevitable? ¿Porque las implicaciones son demasiado grandes para ocultarlas? Porque las implicaciones son demasiado grandes para ocultarlas. Quizá algunos científicos reconocieron que ciertos misterios superan cualquier frontera política, o tal vez comprendieron que la única defensa contra futuros cuestionamientos era la transparencia absoluta. Lo cierto es que al ser consultados por medios estatales chinos, varios astrónomos fueron directos en su valoración. El objeto presenta características sin precedentes que no pueden clasificarse solamente bajo procesos cometarios conocidos. No afirmaron un origen artificial,
pero tampoco cerraron la puerta a esa posibilidad. Y eso, por sí solo, ya era notable. Era una mezcla de cautela científica con honestidad sobre las limitaciones del conocimiento actual. Mientras tanto, en comunidades científicas más independientes comenzaron a surgir teorías alternativas. Algunas proponían que 3I Atlas podría ser un cometa con una estructura interna extremadamente porosa, capaz de almacenar energía térmica y liberarla de manera controlada aún a grandes distancias del Sol. Otros sugerían que miles de millones de años de exposición a radiación cósmica durante su viaje interestelar habrían alterado sus compuestos moleculares, creando sustancias volátiles que no existen de forma natural en cuerpos formados dentro de nuestro sistema solar. Y también estaban aquellos que consideraban una posibilidad más arriesgada, que 3I Atlas no fuera solo un fragmento natural, sino quizás una sonda antiquísima, un artefacto tecnológico construido hace millones de años, viajando entre estrellas con un propósito desconocido. No necesariamente una nave tripulada, sino un remanente de alguna civilización perdida o extinguida, cruzando el vacío lentamente hasta llegar a nuestras cercanías. Cada teoría tiene implicaciones profundas. Cada una exige evidencia que aún no poseemos, pero ahora contamos con algo crucial que antes no teníamos. Datos independientes provenientes de múltiples fuentes que confirman que el fenómeno es real, y la realidad es siempre el primer paso hacia la comprensión. Para entender por qué 3I Atlas desconcierta a tantos expertos, es necesario enumerar las anomalías que, al acumularse, desafían cualquier interpretación convencional. Primera anomalía: la trayectoria. El objeto se desplaza alineado con el plano de la eclíptica del sistema solar con una desviación de apenas 4,89 grados. Un cuerpo interestelar, venido desde una dirección aleatoria dentro de la galaxia, tendría menos de un 1% de probabilidad de alinearse con tanta precisión. Es posible, sí, pero sumamente improbable. Segunda anomalía: la sincronización. No solo llegó alineado, sino en el momento exacto para pasar a 29 millones de kilómetros de Marte, justo cuando sondas europeas y chinas estaban en posición ideal para observarlo. Y no terminó allí. En diciembre pasará cerca de Venus y alcanzará su perihelio cuando Júpiter se ubique de manera óptima para influir gravitacionalmente. 3 planetas, 3 aproximaciones altamente favorables, todo en un solo tránsito. Pareciera una trayectoria calculada milimétricamente. Tercera anomalía: la composición. Los análisis espectrométricos, tanto terrestres como orbitales, revelaron algo extraordinario: 4% de agua por masa. Los cometas típicos están formados, en promedio, por un 60% a 80% de agua. 3I Atlas contiene mayoritariamente dióxido de carbono y proporciones inusuales de níquel sin la presencia correspondiente de hierro. Esta mezcla no se parece a la de ningún otro cometa documentado. Cuarta anomalía: la polarización de la luz. Se midió una polarización negativa extrema, de 2,77% a un ángulo de fase de 6,41 grados. Este comportamiento nunca se había visto en cometas conocidos. Sugiere una estructura de polvo radicalmente diferente a cualquier material cometario natural catalogado hasta ahora. Quinta anomalía: el origen. Al rastrear su trayectoria hacia atrás, resulta que 3I Atlas procede desde una dirección cercana al famoso WOW Signal, el enigmático pulso de radio captado en 1977 que nunca pudo explicarse satisfactoriamente. ¿Coincidencia? Tal vez, pero es una coincidencia más en una lista que ya desafía toda estadística. Sexta anomalía: los chorros. Se han observado chorros extendiéndose hasta 6.000 kilómetros en patrones simétricos, con actividad cíclica y expulsión de material hacia el Sol. Cada uno de estos comportamientos, por separado, podría explicarse como un fenómeno natural extremadamente raro, pero la suma de todos ellos coloca a 3I Atlas en una categoría que simplemente no encaja con lo que entendemos como cometa. Aquí es donde la ciencia se divide. Algunos investigadores argumentan que el objeto podría ser una manifestación extrema de procesos naturales poco estudiados. De hecho, la posición oficial, aunque no públicamente detallada, de ciertas agencias se resume a extraño, pero natural. Explican que nuestra muestra de objetos interestelares es extremadamente pequeña, solo 3 confirmados en toda la historia.
¿Cómo podríamos saber qué es raro o común entre objetos formados alrededor de otras estrellas? Sugieren que tal vez 3I Atlas sea representativo de cometas provenientes de sistemas estelares mucho más antiguos, donde las condiciones químicas habrían sido radicalmente distintas. La polarización negativa extrema podría deberse a una estructura cristalina de hielo modificada por miles de millones de años de radiación cósmica. Los chorros antisolares, dicen algunos, podrían explicarse por la combinación de una rotación compleja con zonas internas de liberación de gas asimétrica. Y la aparente alineación orbital podría ser simplemente el resultado de un sesgo de observación. Detectamos más fácilmente los objetos que cruzan regiones densamente monitoreadas del cielo. Estos argumentos son válidos. La ciencia avanza con escepticismo riguroso, y las afirmaciones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias. Pero existe un problema con esta visión conservadora. Exige que múltiples improbabilidades ocurran simultáneamente sin ninguna conexión causal entre ellas. ¿Es posible? Sí. ¿Es probable? Es otra historia. Como dijo alguna vez Carl Sagan, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Pero también es cierto que patrones improbables merecen un nivel de investigación proporcional a su improbabilidad. Y 3I Atlas está acumulando improbabilidades a un ritmo que incomoda incluso a quienes abogan por explicaciones naturales. Lo curioso es que fue una sonda china, en un planeta distinto, la que proporcionó la confirmación crucial. Es casi poético. Mientras algunas agencias guardaban silencio, otra decidió mirar, registrar y compartir, y con ello puso sobre la mesa una realidad innegable. La ciencia no pertenece a una sola nación. El cielo es el mismo para todos, pero a veces basta con que un país se atreva a observar desde otro ángulo para revelar aquello que el resto prefería no ver, o no podía ver. Las fotografías de Tianwen-1 son más que datos técnicos, representan una postura filosófica, que la verdad, cuando se presenta ante nosotros, es un bien común, que los misterios cósmicos no deberían clasificarse, ocultarse ni dividirse en fronteras. Cuando China liberó las imágenes sin demora, sin interpretaciones sesgadas, sin restricciones, no solo aportó información científica, elevó el estándar de transparencia. Porque, al final, no importa si 3I Atlas es un cometa exótico, una reliquia tecnológica antigua o algo para lo cual aún no tenemos categoría. Lo que importa es cómo respondemos ante lo desconocido. ¿Con silencio? ¿Con control de información? ¿O con apertura y colaboración? Mientras reflexionas sobre esto, me gustaría hacerte una pregunta para escuchar tu perspectiva en los comentarios. ¿Consideras que la transparencia china fue ciencia abierta o parte de un movimiento geopolítico más grande? Tu opinión ayuda a enriquecer el análisis colectivo de este enigma. Piensa en lo que estamos presenciando. Un objeto que viajó miles de millones de años a través del vacío interestelar. Cruzó regiones del espacio donde estrellas nacieron y murieron mucho antes de que la Tierra existiera, y ahora está aquí, pasando una única vez por nuestro vecindario cósmico. Nosotros, pequeños fragmentos de conciencia en un planeta diminuto, tenemos la capacidad para observarlo, medirlo, estudiarlo y preguntarnos qué significa su presencia. Esto es más que ciencia. Es un momento de conexión cósmica. Es un momento de conexión cósmica. Un recordatorio de que, aunque somos diminutos en comparación con la vastedad del universo, poseemos la capacidad de cuestionar, analizar y maravillarnos. Y en este caso, aquello que observamos no solo es extraño, es profundamente desconcertante. 3I Atlas podría ser natural. Podría ser una reliquia tecnológica. Podría ser algo para lo cual aún no contamos con palabras. Pero lo verdaderamente importante es que su presencia obliga a revisar una verdad fundamental. El universo es mucho más complejo, impredecible y sorprendente de lo que nuestros modelos actuales pueden abarcar. Y tal vez esa sea la lección central. No la respuesta sobre qué es el objeto, sino la aceptación humilde de cuánto nos falta por comprender. Somos polvo de estrellas que adquirió conciencia. Átomos formados en el interior de gigantes rojas que explotaron hace miles de millones de años, hoy organizados en mentes capaces de observar al cosmos y de hacer preguntas tan grandes como él. Cuando miramos a 3I Atlas cruzando nuestro sistema, no solo vemos un visitante,
Vemos un espejo cósmico, un reflejo de nuestro propio viaje por el tiempo y el espacio, un recordatorio de que todos, al igual que ese objeto misterioso, venimos de lejos, y quizás algún día también viajemos hacia otros mundos. Pero volvamos a los hechos, porque el análisis científico aún continúa. En este momento, la comunidad internacional se divide en dos grandes corrientes, quienes apuestan por explicaciones naturales, aunque extremadamente inusuales, y quienes consideran que estamos frente a un fenómeno que requiere abrir la caja de herramientas teóricas para incluir posibilidades más extraordinarias. Los conservadores señalan que nuestra muestra de objetos interestelares confirmados es demasiado limitada para sacar conclusiones categóricas. De hecho, insisten en que 3I Atlas podría ser representativo de un tipo de cometa común en otros sistemas, pero inédito en el nuestro. También recuerdan que fenómenos extraños ocurren con frecuencia en la astronomía. Estrellas que no deberían existir, órbitas improbables, explosiones que contradicen modelos. En ese sentido, argumentan que lo extraño es parte natural del universo. Y sin embargo, existe un límite para la casualidad. La física es clara en ciertos puntos. Pensemos, por ejemplo, en el chorro antisolar. Ninguna fuerza natural conocida empuja partículas hacia el origen de la radiación. La evidencia del chorro en dirección al Sol, confirmada desde 3 ángulos distintos, desafía normas fundamentales de la interacción entre polvo, luz y viento solar. Ningún proceso de sublimación explicado hasta ahora produce un patrón así. O tomemos la composición del objeto. Proporciones inmensas de dióxido de carbono, apenas un 4% de agua, y presencia misteriosa de metales vaporizados a distancias donde eso simplemente no debería ocurrir. Es como si 3I Atlas estuviera hecho de materiales no esperados, con estructuras moleculares que no coinciden con los cometas que se formaron junto al Sol. A esto hay que sumar la estabilidad estructural. Los cometas tienden a fragmentarse cuando se acercan al Sol. Se quiebran, pierden masa, generan colas irregulares. Pero este visitante sigue intacto, como si fuera un cuerpo cohesivo, sólido, resistente de un modo que va más allá del hielo y polvo típicos. No es solo un rasgo extraño, son 8 anomalías simultáneas, todas desafiando las expectativas conocidas. Y aunque es posible que cada una tenga una explicación natural poco común, la probabilidad de que todas ocurran juntas es tan pequeña que raya en lo estadísticamente imposible. Pero quizá lo más fascinante es el patrón. Si estas anomalías fueran independientes entre sí, sería más fácil descartarlas. Pero parecen estar relacionadas. La composición ayuda a explicar parte del comportamiento. La estabilidad se conecta con la falta de fragmentación. La simetría de los chorros se alinea con la posibilidad de un mecanismo interno, como si el objeto no fuera un simple pedazo de hielo errante, sino algo con una estructura interna sofisticada, con propiedades coordinadas. No se trata de afirmar que es artificial, sino de señalar que su comportamiento es tan inusual que por primera vez en la historia, varios científicos prominentes han dicho públicamente que no pueden descartar esa hipótesis, no confirmarla, sino simplemente no descartarla. Y ese matiz, viniendo de instituciones conservadoras, es de enorme trascendencia. La respuesta de NASA ha sido, por contraste, extremadamente prudente, o silenciosa, o ambas. Aunque no ha emitido comunicados públicos detallados, en los repositorios técnicos donde algunas agencias comparten datos, se incluyó una clasificación que puede interpretarse entre líneas. Objeto interestelar con propiedades inusuales compatibles con formación en un entorno estelar distinto. La traducción informal sería: sí, es raro, pero podría ser natural. Esta postura refleja una preferencia por la parsimonia científica, el principio de que lo más simple suele ser lo correcto. Pero sus críticos señalan que, en este caso, la explicación simple exige múltiples coincidencias extremadamente improbables. No es la navaja de Occam, es Occam manejando un machete. Para otros investigadores, la posibilidad tecnológica no es sinónimo de vida extraterrestre inteligente actual. Podría tratarse de un artefacto antiquísimo, creado por especies ya extintas, del mismo modo que nuestra sonda Voyager viajará por cientos de millones de años aun si la humanidad ya no existe. Lo que importa no es quién lo hizo, sino qué implicaría.
que no somos la primera inteligencia en dejar una huella más allá de su sistema de origen. Pero incluso si fuera solo un cometa extraño, la experiencia en sí tiene valor incalculable. Es un recordatorio de la humildad científica necesaria ante lo desconocido. Algo tan pequeño, tan distante, tan silencioso, está obligándonos a cuestionar nuestras creencias sobre cómo debería comportarse la materia en el espacio interestelar. Y además, hay un detalle filosófico importante. No importa tanto si 3i Atlas tiene un origen artificial o natural. Lo que importa es que su existencia nos obliga a mirar hacia arriba, a preguntarnos, a imaginar y a mantener la mente abierta. Porque lo desconocido siempre ha sido el motor de los grandes avances humanos. Mientras tanto, seguimos observando. Los telescopios alrededor del mundo continúan midiendo, comparando, triangulando. Las agencias espaciales, incluso las que habían guardado silencio, han empezado a compartir fragmentos de datos. El interés global está creciendo porque el objeto se está acercando. Su paso más observable se acerca cada semana, y todos quieren estar listos para capturar nueva información. Estamos ante una ventana científica única, una oportunidad que no volverá a presentarse. Este objeto pasará una sola vez y se irá para siempre. Y depende de nosotros aprender todo lo que podamos mientras esté aquí. Si te detienes a pensarlo, hay algo profundamente humano en este momento. Somos una especie que ha vivido bajo el mismo cielo desde tiempos inmemoriales. Y sin embargo hoy, por primera vez, podemos observar un objeto que viene de regiones del espacio donde nosotros jamás hemos estado. Estamos observando a un viajero que cruzó un océano cósmico inmenso, y que ahora nos ofrece un atisbo de historias que no podemos leer, pero que sí podemos intentar descifrar, y que ahora nos ofrece un atisbo de historias que no podemos leer, pero que sí podemos intentar descifrar. Y ese es precisamente el desafío: comprender algo que nunca antes habíamos visto, sin caer en conclusiones apresuradas, pero tampoco en silencios que limiten el avance del conocimiento. En este contexto, es imposible ignorar la curiosa dinámica política que rodea el caso de 3i Atlas. Por un lado, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial China han compartido datos de forma abierta, publicando observaciones, mediciones y análisis al alcance del público global. Por otro lado, el silencio de NASA generó una especulación inevitable. No porque ese silencio implique algo extraordinario, sino porque en la ciencia moderna la falta de información suele levantar más preguntas que respuestas. No sería la primera vez que un descubrimiento incómodo produce reticencia institucional. A lo largo de la historia, las agencias espaciales han sido cuidadosas, a veces excesivamente cuidadosas, cuando se enfrentan a fenómenos que podrían provocar interpretaciones fuera de control. Y es comprensible. El espacio es un tema sensible, con implicaciones culturales, filosóficas y geopolíticas. Pero justo por eso, la transparencia es vital. Sea cual sea la motivación, la consecuencia es clara. Gracias a la apertura de China y Europa, hoy tenemos un conjunto de datos que confirma que 3i Atlas no es un cometa típico. Su comportamiento, composición, trayectoria y estabilidad lo colocan fuera de los modelos convencionales, y cada día que pasa aparecen más astrónomos interesados en estudiarlo. Pero profundicemos aún más en lo que hace tan peculiar a este visitante interestelar. Una de las observaciones más desconcertantes es la simetría de sus chorros. Los cometas comunes expulsan material de manera desordenada, dependiendo de las grietas en su superficie y del calor que reciben. En cambio, los chorros de 3i Atlas parecen tener una organización geométrica. Esto sugiere una estructura interna que no corresponde con un cuerpo formado por acumulación de hielo y polvo. Es como si los chorros respondieran a cavidades o canales orientados con una precisión que recuerda a mecanismos o a estructuras internas que no son fruto del azar. Además, la regularidad en los cambios de brillo captados por la sonda Tianwen-1 añade otra capa al misterio. Las variaciones cíclicas en color e intensidad no son comunes en cometas, salvo en aquellos con rotaciones muy particulares o con actividad térmica inusual. Pero en este caso, los ciclos son tan marcados y predecibles que no parecen producto de un simple giro irregular. Es casi como si el objeto tuviera intervalos de actividad, como si la emisión de material respondiera a un ritmo interno, un ritmo que nadie ha logrado explicar.
Otro punto inquietante es la relación entre el tamaño del núcleo y la magnitud de los chorros. Para un cuerpo de aproximadamente 5 kilómetros, las expulsiones de material alcanzan extensiones extraordinarias. El escape de gases podría ser natural, sí, pero la forma en que se organiza, se repite y mantiene coherencia, apunta a un fenómeno que supera lo observado en cometas estudiados hasta ahora. Incluso en los dos objetos interestelares previos, Oumuamua y 2I Borisov, no se registró algo similar. Uno se comportó de forma muy extraña sin emitir gases detectables. El otro, aunque se comportó como un cometa tradicional, nunca presentó estas anomalías múltiples simultáneas. Si hubo una señal de normalidad, vino de 2I Borisov, que sí se comportó como un cometa típico. Pero 3I Atlas rompe ese patrón por completo. Y luego está el hecho más intrigante de todos: la estabilidad estructural del núcleo. En los modelos actuales, los cometas se desintegran gradualmente mientras se acercan al Sol. Son frágiles. A veces se parten en dos, otras veces estallan en múltiples fragmentos. Pero este objeto permanece firme, sólido, entero. ¿Cómo es posible? ¿Qué tipo de material podría resistir tanto sin mostrar señales de ruptura? Esa resistencia misteriosa hace que algunos investigadores consideren una hipótesis más radical: que 3I Atlas podría ser extremadamente denso, con un núcleo compuesto por un material no observado previamente en cometas, o que, alternativamente, podría ser hueco con paredes inusualmente resistentes. En cualquiera de los dos casos, se trataría de una rareza cósmica. En paralelo, la discusión sobre su origen sigue abierta. ¿Qué tan probable es que un objeto que atraviesa el espacio interestelar durante miles de millones de años llegue justo en una trayectoria alineada con el plano orbital de los planetas, con encuentros tan convenientes para la observación? ¿Y qué probabilidades existen de que su composición sea tan exótica y su comportamiento tan improbable? La ciencia no se basa en probabilidades, sino en evidencia. Pero cuando las probabilidades se acumulan todas hacia lo imposible, la mente humana comienza a considerar explicaciones alternativas. La tensión entre los escépticos y los investigadores más abiertos a nuevas ideas se hace evidente. Mientras tanto, en redes, foros científicos y debates académicos, 3I Atlas se ha convertido en un punto de reflexión global. Algunos comparan este hallazgo con los primeros descubrimientos de exoplanetas. Al inicio parecían imposibles, hasta que suficientes evidencias obligaron a reformular lo normal. Quizás, dicen algunos, este es otro momento así, un descubrimiento que expande nuestras categorías, que nos obliga a reconocer que el universo produce fenómenos para los cuales aún no tenemos clasificación. Aún así, existe una verdad que nadie niega. Lo que estamos observando es una oportunidad única. Este objeto pasará una sola vez por nuestro sistema solar. Y si no aprovechamos esta ventana, se perderá para siempre en su regreso al vacío interestelar, llevándose consigo respuestas que podrían tardar millones de años en volver a aparecer. Por eso, telescopios de todo el mundo están apuntándolo. Instalaciones en Europa, Asia, América y Oceanía están coordinando observaciones. La posibilidad de detectar nueva información durante su aproximación a la Tierra ha encendido una carrera científica silenciosa, pero intensa. No se trata de competir, sino de observar, antes de que sea demasiado tarde. Y aquí surge un punto de reflexión que cruza lo técnico y lo filosófico. ¿Cómo responderemos cuando tengamos toda la información? ¿Estaremos preparados para aceptar algo que no encaje en las categorías actuales? ¿Tendremos el valor de replantear nuestros modelos si los datos lo exigen? A lo largo de la historia humana, cada vez que nos enfrentamos a lo desconocido, la primera reacción ha sido el miedo o la negación. Pero también es cierto que, en esas mismas circunstancias, surgieron los descubrimientos más transformadores. Quizás estemos ante uno de esos momentos. El universo no hace pausas, no espera a que estemos listos, no ralentiza su ritmo para facilitar nuestra comprensión. Simplemente sigue su curso. Y en ese curso, de vez en cuando, nos ofrece pequeñas ventanas hacia lo extraordinario. 3I Atlas es una de ellas. Mientras se acerca su paso más observable, los datos se multiplican. La comunidad científica está enfocada en descifrar su composición con mayor precisión, medir su rotación, entender sus emisiones
y mapear cualquier cambio estructural. Y todo esto ocurre en tiempo real, mientras millones de personas alrededor del mundo siguen el caso. Quizá lo más hermoso de este fenómeno no es la posible explicación, sino la manera en la que nos une. Científicos de diversos países colaboran, comparten datos, comparan resultados, derribando fronteras que usualmente complican la cooperación. De pronto, la humanidad parece actuar como una sola mente curiosa, intentando responder una misma pregunta. ¿Qué es 3i Atlas? Esa unión es, en sí misma, un recordatorio de nuestra esencia. Cuando miramos al cielo, somos una sola especie. Somos un solo grupo de seres intentando comprender nuestro lugar en el universo. Somos un solo grupo de seres intentando comprender nuestro lugar en el universo. Y de alguna manera, 3i Atlas nos está obligando a mirar hacia arriba otra vez, a recordar que la verdadera historia humana no se escribe solo en la tierra, sino también en el cielo que nos envuelve. Porque aquí está la esencia de todo esto. Más allá de la polémica, más allá de las teorías que van desde lo natural hasta lo artificial, más allá incluso del asombro, lo que realmente importa es la búsqueda del conocimiento. Ese impulso que nos hizo levantar la vista desde las cavernas, que nos llevó a construir telescopios, a lanzar sondas, a explorar otros planetas. Ese impulso es el mismo que hoy nos hace observar a este enigmático visitante interestelar. Y mientras seguimos recopilando datos, un hecho simple pero profundo se hace evidente. No tenemos todas las respuestas, ni siquiera estamos cerca, pero eso no es una debilidad. Es precisamente lo que impulsa a la ciencia hacia adelante. Cada duda, cada incógnita, cada observación inesperada es una invitación a aprender algo nuevo. Y 3i Atlas está lleno de invitaciones así. Lo que sabemos hasta ahora es solo una parte de un rompecabezas mayor. La trayectoria improbable, la alineación casi perfecta con el plano de la eclíptica, la composición anómala, la ausencia de agua en cantidades normales, los chorros simétricos, la actividad cíclica, el color variable, la estabilidad estructural, la cola dirigida hacia el Sol. Todos estos elementos forman un conjunto tan extraño que desafía incluso a los astrónomos más experimentados. Pero podría haber más. Conforme se acerque su punto de observación óptima, los telescopios más sofisticados del mundo estarán listos para capturar datos adicionales. Desde enormes observatorios terrestres hasta sondas en órbita, desde cámaras de infrarrojo hasta detectores de espectros ultravioleta, todo instrumento posible se movilizará para aprovechar la oportunidad. Lo que ocurra en los próximos meses podría cambiar la forma en que entendemos los objetos interestelares. Podría ampliar nuestras categorías, obligarnos a crear nuevas, o incluso hacernos reconsiderar la posibilidad de que no estamos solos en el cosmos. Pero también podría ser que, una vez analizada toda la información, descubramos que 3i Atlas es natural, aunque extraordinariamente raro. Y si ese fuera el caso, igualmente sería un hallazgo invaluable, porque revelaría un tipo de objeto jamás antes observado. En cualquier escenario, ganamos conocimiento. La ciencia no se construye desde la certeza, sino desde la disposición a aceptar que el universo es más amplio y más extraño de lo que imaginamos. Y al observar a 3i Atlas, estamos participando de ese principio fundamental. Estamos aceptando el desafío de mirar sin miedo, de pensar sin límites y de investigar con la mente abierta. Quizá lo más poético de todo esto sea recordar que mientras este objeto viajó durante miles de millones de años por el vacío interestelar, nosotros apenas estamos comenzando nuestra aventura en el cosmos. Somos una civilización joven, todavía en etapas tempranas de comprensión, que apenas ha enviado unas cuantas sondas fuera del vecindario solar. Pero aún así, tenemos la capacidad de detectar un visitante de las profundidades del espacio y de preguntarnos qué significa su presencia. Y al hacerlo, hay algo profundamente inspirador. No importa nuestra nacionalidad, nuestra cultura o nuestras diferencias. Cuando observamos al cielo, todos compartimos la misma curiosidad. Quizás por eso las imágenes liberadas por China resonaron tanto. No solo porque aportaron información valiosa, sino porque simbolizaron algo más grande. Un recordatorio de que el conocimiento es un patrimonio de toda la humanidad.
que las fronteras desaparecen cuando se trata de entender el universo, que el cosmos no pertenece a un país ni a una agencia, nos pertenece a todos, porque tarde o temprano, cada nación que mire hacia arriba se encontrará con el mismo misterio, la misma pregunta, el mismo deseo de comprender. Y 3i Atlas es un recordatorio viviente, o quizá silencioso, de que estamos conectados por algo más grande que nosotros. Y ahora, piensa en esto. Estamos observando a un viajero que viene desde regiones del espacio donde ninguna de nuestras sondas llegará durante millones de años. Un objeto que atravesó la nada absoluta, que resistió fuerzas que no entendemos, que cargó consigo composiciones desconocidas, que desafió nuestra física y que ahora, por un instante brevísimo, pasa cerca de nosotros. Y tenemos la oportunidad de estudiarlo, de escucharlo, por así decirlo, de preguntarle quién es, de dónde viene y qué historia trae consigo. No importa si la respuesta es natural o extraordinaria. La verdadera importancia está en el acto de buscarla, en esa valentía de observar lo desconocido sin retroceder, en esa chispa que nos hace humanos. Y si has seguido esta historia hasta aquí, si te has interesado por esta cadena de descubrimientos, colaboraciones y enigmas, te invito a dejar tu opinión abajo. ¿Crees que 3i Atlas transformará nuestra visión del universo? ¿O crees que terminará siendo una rareza más dentro de los catálogos astronómicos? Tu respuesta podría abrir nuevas formas de interpretar este misterio. Lo cierto es que, el 19 de diciembre de 2025, 3i Atlas alcanzará su punto más cercano a la Tierra, 270 millones de kilómetros. Una distancia segura, pero perfectamente observable. Ese día, telescopios de China, Europa, Estados Unidos, Japón y muchos otros países estarán apuntando hacia un pequeño punto de luz que podría contener respuestas enormes. Quizá ese día tengamos más claridad, o quizá obtengamos más preguntas. Pero en ambos casos será un triunfo, porque la ciencia no se trata de tener todas las respuestas, sino de hacer las preguntas correctas, y de seguir la evidencia, venga de donde venga. 3i Atlas viene de las estrellas, pasará una sola vez, y después se perderá de nuevo en el vacío interestelar, llevándose consigo secretos que tal vez tardaremos siglos en volver a ver. Por eso, este momento importa, porque el universo no repite oportunidades, porque las ventanas cósmicas se abren y se cierran sin aviso, porque la verdad, cuando aparece, pertenece a todos o a nadie. El cielo está ahí arriba, esperando. Los telescopios están preparándose, y la historia continúa, tan vasta e impredecible como el mismo universo. Este es el tiempo. La observación está en marcha, y 3i Atlas no esperará.